en entornos digitales. Este es un libro editado por nosotros, mi colega María José Apanador, que debe estar llegando ya, tuvo un problema en la entrada, ya está entrando, pero nos va a acompañar ya mismo. Profesora María José Apanador y yo, Nicolás Born, fuimos los editores de este libro sobre humanidades digitales. Es el segundo de la colección de humanidades digitales de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Y tenemos el placer de contar con 3 de los autores de los capítulos de este libro. Vamos a hablar con ellos al respecto de lo que escribieron, su experiencia, sobre la colección. Entonces voy presentándolos, empezando por Gemma Bernadó, es colega mía del Departamento de Literatura de la Universidad, es especialista en literatura clásica grecolatina, escribió un capítulo sobre los archivos de los libros incunables. Continuamos con Cristian Suárez. Cristian escribió un artículo sobre el marcado TEI de ediciones, y les va a explicar qué consiste eso. Y Luis García, acá con nosotros, escribió un artículo, un capítulo muy interesante sobre algo que se conoce como los efímera, que son todos esos contenidos que están en internet o en diferentes formas de la web, que en realidad tienen vigencia muy corta. Piensen ustedes en tweets o en mensajes muy cortos, pero que tienen valor cultural que merece ser preservado. Entonces es un capítulo especialmente dedicado a eso. Es un libro que acaba de salir, es un libro que en principio solo está disponible digitalmente como ebook. Tenemos 2 que hemos traído acá porque también se puede conseguir como por impresión por demanda, o sea, no se imprimió en papel, pero si ustedes entran a la página donde pueden acceder, adquirir el ebook en ediciones.uniandes.edu.co, también pueden seleccionar la opción, no se está mostrando porque estamos sin internet acá, pero está la opción de adquirirlo como impresión por demanda, como estos 2, estos acaban de llegar, nosotros no los habíamos visto, es una novedad que tenemos acá. Entonces, le doy la palabra a María José, que acaba de llegar, está corriendo. Hola, sí, perdón, el tráfico hoy está terrible, vengo corriendo. Muchas gracias por venir a la presentación del libro, estamos muy contentos de lanzar este segundo volumen de la colección Humanidades Digitales de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Esta colección, este es su segundo libro. El primer libro se llamó Hola Mundo, Humanidades Digitales en América Latina. La colección surge con la idea de empezar a construir una comunidad hispanohablante, latinoamericana, que se pregunte por las formas en que la computación y los medios digitales están transformando la investigación en humanidades, las humanidades entendidas como las disciplinas que se han encargado de estudiar la experiencia humana, muy ampliamente definidas. Y este segundo volumen empieza pues también a abrir como unas vetas de conversación sobre cómo los medios digitales en la computación intervienen en la cuestión del texto, del análisis de texto, de los archivos. Y bueno, no sé si ya presentaron a los participantes, ¿listo? Bueno, el tercer libro está en proceso, es sobre humanidades públicas digitales para que estén súper pendientes también. La idea es que la colección siga creciendo. Y en este panel de conversación, la idea es que ustedes conozcan algo un poquito de las contribuciones de los autores en este volumen. Entonces le vamos a pedir a cada uno de ellos, a Gemma, a Cristian y a Luis, que nos hablen de su contribución en el libro, que además pensamos que es una forma de conocer algo sobre las humanidades digitales a partir como de casos y de propuestas y contribuciones muy concretas. Entonces creo que empecemos por Gemma. Bueno, muchas gracias María José, muchas gracias Nicolás. Muchas gracias a todas las personas que están en el público. En primer lugar, a mí me parece que la publicación de un volumen de este tipo es importante. Yo soy filóloga clásica, pero primero soy filóloga. Y algo que me parece muy importante en un campo en el que el inglés
coloniza tanto es precisamente que un libro de este tipo y una colección de este tipo pues pueden ayudar a fijar todo un vocabulario en español, porque pues podemos utilizar términos ingleses, pero podemos también utilizar términos españoles. En ese sentido, me parece que, empezando por la lengua y continuando por el universo latinoamericano y colombiano concretamente, que es el que estos volúmenes pretenden cubrir, esta colección es importante y entra en diálogo con las humanidades digitales a nivel global, pero claramente desde el sur global, y se posiciona y nos posiciona a nuestro campo de estudio en un diálogo pues global, pero desde Colombia. En mi caso, soy filóloga, pero además soy filóloga clásica. Yo estudio los textos clásicos griegos y latinos. Y cuando empecé mi labor en la Universidad de los Andes, quería conectarme con el territorio. Quería conectarme con el territorio, con mis colegas y aportar también a este diálogo de los estudios clásicos desde Colombia. Entonces empecé a estudiar los incunables, los libros antiguos, libros y bibliotecas antiguos. Los incunables en Colombia están catalogados. Los que están en Bogotá, tenemos seguridad de que hay bibliotecas cuyos incunables y cuyos libros antiguos no están catalogados. Entonces, para empezar, el artículo que yo preparé para este libro se titula Corpus de incunables de autores clásicos latinos, retos en la concepción y adaptación en el modelamiento de una base de datos relacional. Bien, lo que hago yo en este artículo es plantearme qué y cómo voy a poner pues en diálogo y en red. Es decir, sí, se trata del corpus de los incunables de autores clásicos latinos, pero empiezan a surgir dudas cuando me planteo, por ejemplo, cuál va a ser el objeto de estudio. Porque el concepto de incunable es un concepto que implica unas coordenadas espaciales y temporales que son imposibles de reproducir en Colombia, ¿no? Entonces, eso se estudia, de acuerdo, pero pues en otros países latinoamericanos, como en Argentina, en Chile, en Perú, se ha estudiado mucho más esta temática, la circulación de libros, la llegada de la imprenta, etcétera, etcétera. En Colombia, pues vamos ahora empezando con eso y aún tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, trabajos de este tipo, además de pues, proteger el patrimonio, porque una vez el patrimonio está identificado, está catalogado y se sabe dónde está, es una manera de protegerlo, pero después hay mucho trabajo. Tenemos que seguir estudiándolo y ponerlo en el contexto, pues, por ejemplo, en el caso de los clásicos, de circulación de los clásicos en América. Y no solo eso, sino también estos libros nos proporcionan mucha información sobre el proceso de adaptación a la lectura y de lectura en Colombia. Entonces, las problemáticas que surgen al adaptar una base de datos, que es la que yo utilicé, que había sido utilizada por un proyecto español que se llama BECLAR, que ya había hecho lo mismo con los incunables de autores clásicos en España y en su versión en Portugal. Para empezar, pues tiene problemas como que en el periodo en el que los incunables nacen y mueren, en Colombia no hay imprenta. Es imposible que haya incunables colombianos stricto sensu. Pero aquí nos acompaña mi colega Andrea Lozano, con quien presentamos la idea de un posible incunable colombiano, ¿no? Y ese pues sería mucho más tardío, desde el 1717 al 1777. En cualquier caso, este proyecto, este proyecto hace replantear cuestiones tan importantes que no solo son importantes para Colombia y para Latinoamérica, sino para la disciplina, porque el concepto de incunable entonces no es lo suficientemente amplio como para incluir a todas las realidades. Después también hay otras cuestiones en cuanto a decisiones que hay que tomar en el modelado de datos y en el establecimiento de esta
base de datos abierta, relacional, eso quiere decir que establece relaciones con otros autores, con otros libros, y abierta, pues que es de acceso a todo el mundo. En una base de datos de este tipo también es importante ponerlo al acceso y ponerlo a disposición de investigadores que puedan seguir estudiando líneas como los procesos de lectura en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, me parece que trabajos de este tipo evidencian cómo desde nuestra universidad, concretamente en este caso, contribuimos no solo a la construcción del conocimiento de las humanidades y de la difusión de los clásicos en Colombia, sino también en el diálogo global de las humanidades. Y ahora les voy a ceder la palabra a mis colegas. Buenas tardes a todos. Nicolás, María José, muchas gracias por este espacio. Pues la pregunta que me planteo en el capítulo del libro es precisamente en el campo más escolar, digámoslo así. Yo parto de una premisa y es que en Colombia, por lo menos, la enseñanza de las humanidades digitales, aún dentro de los currículos de programas de humanidades, todavía no es como tan oficial. Tenemos una oferta de las humanidades digitales como ejercicios de aprendizaje en cursos de diplomado, en cursos para pregrado, pero sobre todo en espacios no formales. Entonces, lo que yo trato de revisar en el capítulo en realidad es una experiencia con pregrados de literatura en el que intentamos aplicar principios de humanidades digitales desde la edición digital académica, que es una de las líneas más tradicionales y más fuertes dentro de las humanidades digitales, de la que los filólogos pues hacen un excelente trabajo, pero lo que yo hago es pensar eso a escala, con mis estudiantes de pregrado en unos ejercicios en los que intentamos hacer el arco completo del trabajo y de la interpretación con archivos. Solo que, claro, no nos acercamos a archivos incunables o de una tradición muy antigua, no nos acercamos a grandes corpus, sino que nos acercamos a un archivo que podamos trabajar y analizar en el curso de 16 semanas que dura un curso de pregrado, pero que nos exija ir hasta la biblioteca patrimonial, seleccionar un archivo, pasar por todo el proceso de digitalización, transcripción y anotación o marcación digital con un lenguaje específico que es el XMLT, que es un tipo de archivo que permite ser leído por las máquinas y que nos permite a los estudiantes y a nosotros pues poder acercarnos de una manera, digo yo, transversal al texto, porque además ahí es donde nosotros como críticos, aunque yo en el texto digo que aplicamos más bien una crítica textual mínima, porque todo lo hacemos a escala, podemos interpretar los textos a través de unas decisiones editoriales que asumimos a través de la anotación o de la marcación en XMLT. Y eso lo llevamos hasta el final, hasta la publicación en una página web, utilizando repositorios en línea, con GitHub, aprendemos cómo utilizar editores de texto que nos permitan hacer el marco completo, que como les decía, nos permite pensar en este ejercicio en dos coordenadas, lo que yo llamo como edición digital académica mínima, porque es un ejercicio de crítica textual mínima a través de ejercicios de edición a escala. Entonces, básicamente esta es la propuesta y es más pensar cómo estudiantes que estamos aprendiendo el oficio de las humanidades o el campo de las humanidades, cómo acercarnos a la edición desde las humanidades digitales y entender ese potencial a futuro profesional que puede tener para ellos, en el que ya, por ejemplo, la maestría de los Andes pues es un referente porque empieza a mostrarnos cómo podemos desarrollar una trayectoria
ya no solamente académica, sino también profesional. Y nos vamos conectando con ejemplos y modelos de proyectos europeos que también utilizan la edición digital académica como una forma inclusive de potenciar su trabajo investigativo y profesional. Súper, hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Mi nombre es Luis García, yo soy periodista, y en mi caso el capítulo con el que contribuyo a este libro Control F es una manera de conciliar varios intereses académicos, profesionales que tenía, y de acoger una llamada especial de la convocatoria que era: orientémonos, por ejemplo, a estudiantes de pregrado que recién están empezando una trayectoria en las humanidades digitales o están cogiendo interés por estas áreas, o por esta comunidad de práctica, mejor dicho. Y precisamente yo, en la maestría en humanidades digitales, había hecho experimentaciones con XMLTI, pero siempre me había quedado la impresión de que era una herramienta con una curva de aprendizaje un poco elevada, sobre todo en materia de la recuperación de la información. No sé si están muy al tanto, pero XMLTI es como una directriz, ¿verdad?, para codificar textos electrónicos y que te permite incrustar en un texto previamente digitalizado algunas marcas, unas marcas que luego tienes que aplicar ciertos lenguajes de programación para recuperar la información de manera automática. Me parece una herramienta maravillosa, me encanta la comunidad TEI, es muy activa, trabajan mucho en ediciones digitales, por ejemplo, y en fin, TEI es uno de los proyectos más antiguos, además de las humanidades digitales, con una larga trayectoria. Pero yo quería algo más sencillo. Entonces empecé a experimentar con un software que se llama Tropi, no sé si lo conocen, es parte del ecosistema de Zotero, que es una herramienta ampliamente conocida. El gestor bibliográfico Zotero tiene un primo hermano que es Omeka y otro primo hermano que es Tropi. Tropi es un programa que tú lo puedes instalar en tu computador de escritorio y al cual tú le puedes añadir imágenes de investigación. Y a cada imagen tú puedes ponerle anotaciones, la transcripción, cualquier comentario, etiquetas y un conjunto de metadatos a una imagen en particular. Y luego puedes tejer una red de relaciones entre esas imágenes. Es una herramienta con una curva de aprendizaje muy, muy baja. Creo que es una muy buena herramienta para introducirse en el campo de las humanidades digitales cuando todavía no se manejan, por ejemplo, lenguajes de programación o de marcado. Dicho eso, lo que hice fue, en esa época estaba desempleado, no tenía nada que hacer. Entonces me puse a revisar durante todo un mes historias de Instagram. Ese era mi interés pedagógico o intelectual en ese momento. Empecé a revisar y a catalogar historias de Instagram de lugar donde yo venía desempeñándome, que eran las bibliotecas. Registré cerca de 120 historias de Instagram de Biblored, la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá, y del Banco de la República, que tiene pues una red cultural que tiene cobertura a nivel nacional. Ambos proyectos muy interesantes en materia de bibliotecas. Y empecé a anotar, transcribir estas imágenes de Instagram, que además utilicé la perspectiva de la efemera. Dentro de la documentación, los efímeros son materiales como marcalibros, volantes, y que tienen muy poco uso. Son efímeros como los insectos, que solo duran 24 horas. Las historias de Instagram duran 15 segundos y muy difícilmente uno vuelve a ellas. Uno no la puede guardar, una historia de Instagram, a menos que tomes una captura de pantalla adrede. Y siempre tiene una proclividad por lo marginal, por todo aquello que no goza del prestigio académico, como por ejemplo el libro. Entonces etiqueté y anoté un conjunto de historias de Instagram. Rápidamente me di cuenta que las orientaciones y en materia de comunicación y de marketing a bibliotecas públicas es algo que no me interesa para nada. Si funciona o no funciona el producto, no es un campo que me llame mucho la atención, pero sí una aproximación narratológica hacia esas historias. Entonces, por ejemplo, empecé a emplear teorías del folclore digital. Por ejemplo, han visto esas historias de Instagram de presume tu plato de comida o vas a comer mal durante los próximos 7 años. Son unas especies de pequeños fraudes o pequeñas motivaciones, manipulaciones,
que uno los podría rastrear, por ejemplo, a inicios de los 2000, cuando recibías esas cadenas de correos electrónicos donde te decían que hay un príncipe en Nigeria que te quiere, no sé, dar mucho dinero. En fin, me divertí mucho haciendo ese artículo, ese capítulo, esa pequeña contribución que se llama Colecciones Fugaces, y el tema de la efemera me llamó la atención porque, y con esto termino, por aquellos días, a inicios del 2023, la Biblioteca Nacional de España sacó en su página web una biblioteca de efemera. La Biblioteca Nacional Digital de España había digitalizado etiquetas, por ejemplo, de los productos agrícolas de España de finales del siglo XIX. Entonces podías ver, por ejemplo, etiquetas de naranjas, etiquetas de uvas, etiquetas de vinos, etiquetas de aceite de oliva, y había toda una producción intelectual detrás de la etiqueta. Tiempo después me encontré, por ejemplo, con archivamiento y documentación de menúes de restaurantes en Nueva York a inicio del siglo XX, que dan cuenta de que esos menúes consignaban insumos e ingredientes que hoy ya no forman parte del ecosistema marítimo de una ciudad ultra degradada en materia ambiental como Nueva York. Entonces, busqué aproximar y decir, estos documentos efímeros, estos documentos, la comunicación que se traslada a las plataformas digitales y que cumple y respeta reglas impuestas por unas plataformas digitales, como la duración efímera, breve, de 15 segundos durante 24 horas, nada más. Vea, hay un potencial de explotación de datos que está ahí y que queda almacenado usualmente en los archivos de las instituciones públicas, usualmente en los departamentos de comunicaciones de estas instituciones públicas como las bibliotecas, pero necesitamos instrumentos y estrategias para, desde la academia, apropiarnos un poquito de eso y ver, por ejemplo, durante un mes, que fue el mes que estuve desempleado y estuve recolectando historias de Instagram, qué autores y autoras eran promocionadas en una época, qué bibliotecas fueron cerradas y por qué motivos durante una época, recomendaciones literarias, entre otras cosas. Entonces, encontré una beta muy interesante en esta exploración con la que contribuía Control F, y por último se conecta muy bien con el título del libro, porque al final lo que hice fue eso: reintegrar, restituir un texto electrónico que, cuando el documento es una imagen, tú no lo puedes recuperar. Una imagen, por más texto que tenga, es muy difícil, no es leíble por la máquina. Con Tropi uno le puede añadir, restituir ese texto perdido en un mapa de bits, en una imagen, y convocarlo para tus propios fines. Entonces, ese es un poco el camino de este capítulo. Muchas gracias. Yo quiero hablar un poco sobre el proceso de publicación. Nosotros hicimos una convocatoria abierta. Hace unos 3 años empezamos. Fue la continuación del primer libro de la colección. Recibimos una cantidad de propuestas. Elegimos 10 capítulos. Nosotros no participamos con capítulos, sino como una introducción como al campo de las humanidades digitales, a la importancia del mismo en Colombia. Y una cosa que no lo hicimos adrede, pero creo que salió muy bien, es que no incluimos mucho sobre inteligencia artificial. Solo hay 2 capítulos sobre inteligencia artificial. Pensamos que iba a haber mucha gente que iba a proponer sobre inteligencia artificial. No sucedió eso. La universidad acaba de sacar un libro especializado en inteligencia artificial. Es un tema, ustedes saben perfectamente, muy de moda y con mucha razón. Pero el hecho de que todo este proceso editorial haya tomado unos 3 años desde el inicio de la convocatoria, el año pasado fue dedicado a la revisión y a la corrección, y finalmente este año salió. Sucede que con este tipo de temas tan recientes, las humanidades digitales, las tecnologías computacionales utilizadas para el estudio de los objetos tradicionales de las humanidades, pues se van quedando caducos. O sea, hace 3 años hicimos la convocatoria, la convocatoria salió este año, lo acabamos de, como les decía, nos acaba de llegar el print on demand. Entonces yo quería preguntarles, desde el momento en que empezamos hasta ahora, ¿ustedes creen que se haya envejecido bien?
lo que escribieron o tiene alguna vigencia aún? Yo creo que sí, pero quiero que los autores y nuestra autora lo digan. No sé. Y de pronto complemento con una segunda pregunta para que igual vayan pensando la primera mientras hago esta. En la insistencia en el título de tener la palabra texto, archivo e interpretación es parte también de una conversación importante para pensar que lo digital no es solamente un instrumento, una herramienta, algo que aplicamos, sino que a través, digamos, de la transformación del ecosistema digital, de la forma en la que podemos acceder a las fuentes con las cuales estudiamos la experiencia humana, también hay cambios epistemológicos. Entonces la pregunta que les quiero hacer tiene que ver con, todos vienen de una trayectoria en la que quizás vienen de unas metodologías, si se quiere decir, más tradicionales y han incursionado en unas metodologías digitales un poco distinto. Es como, la pregunta es como cómo complementa las investigaciones adoptar lo digital también desde el punto de vista, bueno, sí, de herramientas, pero también desde el punto de vista teórico, conceptual, epistemológico. ¿Qué perdemos y qué ganamos? ¿Qué expandimos y qué contraemos? No sé, ¿cómo ven ustedes eso en su propio ejercicio de investigación? ¿Yo? Gracias. Bueno, para mí la sorpresa cuando empecé con la redacción de este artículo fue precisamente lo que comentaba María José, que yo tuve que hacer una reflexión metodológica y conceptual que no había hecho sobre el modelamiento o modelaje de datos. Pues lo confieso, yo soy filóloga de formación y utilizaba estas herramientas de pasar un trabajo que estaba haciendo en papel, por decirlo de alguna manera, a una dimensión virtual, que para empezar implica otro usuario, ¿no? Porque con el lector uno no dialoga, con el usuario de una plataforma sí. Yo tengo que pensar qué va a querer esa persona para podérsela ofrecer, por ejemplo. Eso no lo había tenido en cuenta inicialmente, o sea, yo no había hecho esta reflexión. Y luego, después, el ámbito de considerar la herramienta como tal únicamente, poder reflexionar acerca de una teorización sobre modelamiento de datos, cuál es su problemática, cuáles son sus posibilidades, etcétera, etcétera, era una cuestión que yo no había investigado. Entonces, realmente, poder haber tenido la oportunidad de haber incursionado en este campo, por una parte, me ayudó a retornarle o a entender que las humanidades digitales tienen una dimensión que yo hasta ahora no había conocido, lo siento, pero bueno, que a partir de ahora ya sí, ya entro en ello y me parece muy interesante y me parece que además aquí es donde empieza el diálogo, ¿no? El diálogo y la construcción y la interpretación. Y no nos quedamos en un trabajo en el que pues yo trabajo por mi lado. De hecho, por ejemplo, los estudios clásicos tienen una larga... Las humanidades digitales nacen con los estudios clásicos. Pero pues muchas veces el diálogo no es fructífero. En cambio, haber participado en este volumen, haber tenido la oportunidad de hacer toda esta reflexión, me hacen pensar las humanidades digitales desde otra dimensión y me han hecho interactuar con ellas de una manera en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eso me pareció una de las cosas más importantes y más interesantes de este trabajo, la verdad. Y por otra parte, por lo que comentaba Nicolás de la vigencia, pues creo que sin duda, porque una de las grandes ventajas de las humanidades digitales es que permite la actualización, y no solo la actualización, sino la ampliación, y bueno, pues se parte de una base que además, pues en mi caso, no se vuelve obsoleta nunca. Bueno, puede cambiar un poco, ¿no? Puede ser que encontremos información sobre un determinado impresor o hay algún tipo de novedad, pero precisamente las humanidades digitales y estos marcos, estas herramientas de difusión del conocimiento, lo que me permiten también es actualizarlas constantemente y hacerlas crecer también en diálogo con otras disciplinas, ¿no? En diálogo con otras disciplinas y con otras personas que quizás, por ejemplo, estudien estos incunables desde el punto de vista de las anotaciones y, por ejemplo, pues cuando estaban en Europa, cómo viajaron a Colombia,
Cuando llegaron a Colombia, ¿por qué bibliotecas circularon? Eso que implica en el sistema pues, de enseñanza en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya pasado tiempo, bueno, quizás habrá algunas cosas que no estarán, pero que cuando alguien vaya a consultar la base de datos, que en mi caso aún no ha salido, porque todo es muy lento, pues puedan irse actualizando constantemente, que eso pues me parece que es una de las grandes ventajas precisamente de este tipo de herramientas. Una publica un artículo o una base de datos en papel o catálogo y es lo que sale impreso y ya. En cambio, las humanidades digitales y bases de datos en línea lo que nos permiten precisamente es una actualización continua y un crecimiento pues dialogado, constructivo, que puede ir enriqueciendo cada vez más el objeto y las interpretaciones. Y no solo eso, por ejemplo, pues ahora tenemos que continuar con los postincunables. Los postincunables son aquellos libros que fueron impresos entre 1501 y 1550. Pues bien, esos ya ni en Bogotá están bien catalogados. Tenemos que continuar con los incunables que están fuera de Bogotá. Tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, la vigencia, pues siempre se lo digo a mis estudiantes, pero bueno, tenemos mucho trabajo por hacer y los necesitamos porque si no, no lo terminaremos. Porque, por ejemplo, con el caso del libro antiguo en Colombia, aún hay mucho trabajo por hacer, por suerte, y después vendrá el trabajo interpretativo, etcétera. Entonces, bueno, la vigencia, a mí me parece que además también las preguntas, pues, por supuesto, algunas cambian un poco, pero en general siguen manteniéndose. Lo que va cambiando son las respuestas. Pero les doy la palabra a mis colegas. Para responder como a estas dos preguntas que nos plantean Nicolás y María José, pues que por demás son las preguntas clásicas de las humanidades digitales, me acordé que cuando nos contaron que se iba a publicar el título en feria, se lo conté a unos colegas y al WhatsApp me reenviaron una imagen de un Twitter de hace algunos años que decía como, le pregunté a una persona de humanidades digitales a qué se dedica y su respuesta fue, los humanistas digitales son especialistas en la función universal control F y sobre ello hacen teoría. Control F, valga decirlo, es esa función que utilizamos en editores de texto, buscadores, para encontrar términos o referencias. Entonces eso me puso a mí un poco, lo recordé como anécdota porque precisamente si pensamos que los humanistas digitales se dedican a representaciones, a maneras de representar objetos clásicos de las humanidades, pues eso tiene que ver con un ejercicio siempre situado. Bueno, mi formación es filósofo, entonces de alguna manera pienso que la realidad de las humanidades digitales es esa situacionalidad en la que nos ubicamos como intérpretes frente a aquellos objetos que tradicionalmente hemos abordado desde la antigüedad y que básicamente o que principalmente son textos o textualidades. Entonces digamos que, claro, ahorita decían que el estándar de XMLT tiene una curva de aprendizaje bastante grande, es verdad, posiblemente en los últimos 3 años desde que empezó el proceso de edición del libro, la comunidad TEI ha desarrollado aplicaciones que facilitan el hallazgo de los términos, la aplicación automática de las etiquetas. Entonces digamos que posiblemente ese ha sido el avance, pero en el fondo sigue permaneciendo esa actividad que en la edición digital pues ponemos sobre la atención sobre el lenguaje, porque en este tipo de ejercicios de crítica literaria a través del uso de ediciones digitales es la atención juiciosa del lenguaje que vamos siempre atravesando y que la marcación digital pues nos sirve o tiene otras finalidades que, como lo decían anteriormente, es poder construir bases de datos, permitir que la computadora analice o capture o coseche la información de lo que hacemos. Entonces, creo yo que esa es precisamente como la dialéctica en la que nos ubican las humanidades digitales.
pensar siempre en pasado con prácticas contextuales vigentes. Y obviamente la inteligencia artificial pues nos ha puesto en un afán sobre cómo entender y cómo entendernos de las humanidades digitales, pero digamos que el desarrollo de lo digital ya desde hace unos 10 años aproximadamente, por ejemplo, en el campo del libro y en el campo de la edición, pues nos obliga a que pensemos, a que nos pensemos metodológicamente, porque tiene razón, la pregunta de las humanidades digitales al final es sobre la práctica y cómo nosotros desarrollamos una forma de pensar los objetos digitales, pero también la digitalidad de la realidad, la cultura inmuida en lo digital. Entonces son muchas aristas en las que podemos pensarnos, sobre todo en lo que decía al principio, y es cómo los estudiantes se ubican en la realidad profesional y laboral que los espera. Que esa es una de las grandes preguntas a las que me enfrento como profesor de pregrado universitario en áreas como literatura, filosofía e historia. ¿Qué hacemos con esta realidad digital y cómo le proveemos nuevas herramientas o por lo menos nuevas formas de ver y entender esa realidad a través de otras perspectivas como las que proponen las humanidades digitales? A mí esta pregunta de Nicolás sobre qué también envejece un texto después de 3 años, después de que en diciembre o fines del 2022 eclosiona esto de los modelos masivos de lenguaje a un nivel comercial, ¿no? Público. Y yo he venido pensando en torno a esto, porque claro, los procesos editoriales son lentos y a veces no están en sintonía con ciertas dinámicas de la industria, ¿no? De la industria tecnológica. Pero yo creo que sí. Por ejemplo, en mi pequeña contribución en este capítulo sobre colecciones efímeras, en realidad es un pretexto para hablar de otra cosa. Y, por ejemplo, a mí lo que me interesa son los metadatos, por ejemplo, en ese capítulo en particular. ¿En qué medida un objeto digital puede ser enriquecido a través de, por ejemplo, etiquetas? Etiquetas que te permiten hacer luego ciertas operaciones. El asunto de los metadatos sigue siendo hoy una de las infraestructuras claves para entender toda la cultura digital. Piensen, por ejemplo, en grandes plataformas como Netflix o Spotify. Se habla usualmente del algoritmo, ese es otro término instalado, ¿no? El algoritmo. Claro, el algoritmo como instrucciones, como un conjunto de instrucciones que recomiendan o que aproximan a las personas hacia unos acervos culturales es tremendamente importante. Pero el algoritmo queda cojo, queda incompleto sin metadatos. Sin metadatos, sin descriptores, por ejemplo, de las películas y las series de Netflix, el algoritmo no podría recomendarte algo. Y no sé si han visto cuántas etiquetas usa Netflix para una película. La última vez que vi usaban como 70.000 etiquetas. Solo, digamos, tienen un catálogo de 70.000 etiquetas para distintos productos. Entonces, esa multiplicidad de metadatos para describir una sola película, por ejemplo, hace que esos algoritmos sean tan eficientes. O cuando uno va a Spotify y te recomienda una canción y lamentablemente te termina gustando la canción y el algoritmo te conoce mejor que tu mejor amigo, por ejemplo, es por eso, porque hay un trabajo de metadatos muy interesante. Un trabajo de metadatos que se puede, desde luego, potenciar con herramientas de inteligencia artificial, simplificar los procesos, multiplicar esas posibilidades, pero vuelvo al inicio. Tropi, por ejemplo, esta herramienta que yo utilicé como una herramienta muy básica para introducir a estudiantes de pregrado en el asunto de los metadatos, me parece fantástica y en ese sentido sigue teniendo pertinencia el capítulo y sin duda todo el libro. Bueno, gracias a todos por las respuestas, porque pues cada cual desde su lugar de disciplinar, pues empieza a habitar estos espacios de las humanidades digitales, que son espacios donde la experimentación tiene un rol importante, donde si bien hay algunas cosas que están como en estándar, como por ejemplo TEI, pero que también igual sigue modificándose, tiene que haber como una suerte de disposición a cacharrear, a probar algo nuevo, así si digamos yo tengo formación de historiadora, de ir al archivo físico,
y el acceso, digamos, a las humanidades digitales también por mi lado empezó con el tema de la digitalización de archivos. Ese es un tema grande que, digamos que en la introducción con Nicolás hacemos una suerte de rastreo de este proceso histórico por el cual diferentes instituciones públicas, culturales, de la memoria alrededor del mundo, empezaron a digitalizar sus colecciones, y eso cambia pues en gran medida, bueno, a digitalizarlas en primera medida como una estrategia de preservación, pero ya más adelante ha empezado la conversación de qué significa pensar los archivos como datos, ¿no? Como datos accionables por los computadores, con esas posibilidades, pero también hay una pregunta por la escala, ¿no? La escala de los objetos con los que podemos trabajar en lo digital y con el apoyo de la computación, nos pone a pensar en eso. Hay una cuestión interesante en esta búsqueda de la identidad de las humanidades digitales en Colombia y en América Latina, y es que no es tan común encontrar proyectos de humanidades digitales con grandes cantidades de datos, como con datos masivos, y esto tiene que ver con con la forma en la que se han construido las infraestructuras de archivo en la región, con la singularidad, con lo que decía Cristian de lo situado, ¿no? ¿Cuáles son ese contexto histórico, cultural, geográfico, que moldea, por ejemplo, nuestro acceso a las tecnologías? Pues acá en América Latina no producimos casi que ninguna de las grandes tecnologías que usamos, ¿no? Estamos en un lugar singular frente a eso, y de ahí también como el llamado a superar la idea del instrumento y pensar qué tal si desarrollamos nuestros propios programas, nuestro propio software, nuestras propias aproximaciones al trabajo, pero también tenemos la cuestión de las infraestructuras, la falta de catálogos o de catálogos actualizados para acceder a objetos culturales del pasado, la falta de financiación para hacer grandes proyectos de digitalización a gran escala. Entonces, digamos que una cosa interesante que ha venido pasando en la región es pensarnos en gran parte en ese paradigma de la computación mínima. De pronto Cristian ahorita nos puede contar un poquito sobre eso, y empezar a pensar que no necesariamente los valores de Silicon Valley de velocidad, escalabilidad, cantidad de datos son los que rigen, podrían regir o podrían guiar una indagación. No entre más y más rápido necesariamente es mejor dicho. Los tiempos lentos de la investigación humanística son importantes y lo siguen siendo. Yo creo que hay una reflexión interesante para pensar. No sé si quieran decir algo al respecto, ¿no? Porque estamos ahí, y con lo de la inteligencia artificial, pues más aún, procesamiento masivo, grandes cantidades de datos, pareciera que esos son los valores que queremos. No creo. Yo diría que lo que se viene construyendo en la región son otros valores, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Podría ser también la pregunta. Sí, pues digamos que al menos desde América Latina, de cara a las humanidades digitales, hemos venido realizando una discusión muy fuerte sobre lo que decía María José, y es el acceso y la posibilidad de utilizar infraestructuras y de desarrollar grandes desarrollos. Y hemos optado más por una visión sobre el acceso abierto y sistemas escalables. Entonces, hay una corriente bastante fuerte que es el minimal computing, que es el acceso a sistemas de edición o sistemas softwares libres de código abierto que requieren infraestructuras mínimas, como nuestros computadores personales. Entonces, digamos que esa tendencia nos ha ubicado no solamente en el oficio o en la tarea del humanista digital, sino que también hemos tratado de ser un poco abanderados en discusiones tan amplias y tan políticas como, por ejemplo, el acceso abierto o la disponibilidad del conocimiento o de los datos, que desde esta línea o desde esta orilla, pues se nos presenta como una urgencia, porque vemos la necesidad del acceso y de que las personas puedan acceder a la información, pero también como una necesidad de estructuración académica, rigurosa, investigativa, pues que nos permita pensar que no solamente es acceder a los datos o acceder a la infraestructura. ChatGPT ya nos enseñó que es acceder de manera masiva a una herramienta poderosa, de manera no tan informada. Entonces, digamos que creo que ahí hay unas potencialidades fuertes de las humanidades digitales, lo que vienen haciendo grandes bibliotecas como la Biblioteca Nacional, de empezar a pensar sus ejercicios de digitalización bajo una perspectiva de las humanidades digitales. Pues eso cambia por lo menos el cariz que le ponemos
a un ejercicio de archivística que es muy tradicional o que hace parte de personas de las ciencias de la información o de filólogos exclusivamente, que yo creo que en Colombia todavía no tenemos una tradición fuerte en filología como en Europa, o de otras áreas del conocimiento, historiadores, en ciencias políticas, por ejemplo, los análisis de los discursos. Entonces, digamos que es una oportunidad para pensar que el patrimonio y su archivo no solamente se trata de almacenamiento y almacenamiento bien, sino de un ejercicio interdisciplinar que exige la discusión sobre cómo y cómo sobre todo lo ponemos a disponibilidad y de acceso a las comunidades. Creo que ya nos toca ir cerrando, que viene otra presentación del libro ahora. Quisiera agradecerles a ustedes, Luis, Cristian, Gemma, María José, agradecer a Ediciones Uniandes, a María, la editora de nuestro, María Ortiz, editora del libro, que nos acompañó desde el principio. Este es un proyecto que surge al interior, su cuna es la Maestría en Humanidades Digitales de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Hay otros libros en camino, pronto va a salir uno, no sé si quieres decir algo acerca de ese. El siguiente volumen de la colección está en proceso sobre humanidades públicas digitales, y quizás también decirles que, bueno, nosotros escuchamos acá 3 contribuciones, pero seguramente haremos otros espacios de conversación con otros de los autores para que nos cuenten más de las conversaciones tan interesantes que plantean los capítulos. Sí. El libro pueden curiosearlo, pueden acceder a él con ese QR, está, como decíamos al principio, publicado digitalmente. Si les interesa lo pueden comprar ahí. Como es un libro digital, es bastante asequible su precio. También está disponible para compra por impresión por demanda, es más costoso. Tenemos 2 ejemplares que nos acaban de traer simplemente para que pudiéramos mostrar algo de papel, pero está pensado principalmente como una publicación digital, actualizable. Entonces las invitamos a que lo curioseen y miren si les gusta y si lo quieren adquirir, ojalá así sea. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias.